Un gusto saludarles, amigas, amigos, oyentes de la radio de la Asamblea Nacional y televidentes de la televisión legislativa, también a quienes nos siguen en las redes sociales. Este es un nuevo jueves de trabajo. El Termómetro Ciudadano les da la bienvenida a los medios públicos de la Asamblea Nacional, los medios legislativos. Les damos la bienvenida con todo nuestro equipo de trabajo en esta nueva semana de trabajo. Pues bien, como la anterior semana, trabajamos también receptando ideas de la ciudadanía, de los sectores productivos acerca de lo que ocurría y las necesidades en el agro. Hoy vamos a trabajar temas también no menos importantes: el sector productivo, el sector social y por supuesto la economía, vista desde quienes hacen el trabajo social, las organizaciones, y desde quienes hacen producción. Así que les damos la bienvenida en este nuevo jueves, Termómetro Ciudadano. Bienvenidos, bienvenidas. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Trabajemos entonces los temas anunciados y lo vamos a hacer entonces sabiendo quiénes son nuestros invitados y nuestra invitada. Juana Carol Francis Bone, nacida en Esmeraldas, tiene estudios en Derecho, cofundadora y directora ejecutiva del colectivo Mujeres de Asfalto, activista social en temas de derechos humanos, consultora en temas de protección, trata y tráfico de personas, movilidad humana y género. Luis Quispe Vélez, nacido en Riobamba, licenciado en Humanidades Modernas, presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Fue delegado oficial a las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y los Estados Unidos en representación del sector artesanal 2004-2006 y coordinador general para el rescate de las artesanías de la Comunidad Andina de Naciones auspiciado por la UNESCO. Pablo Zambrano Pontón, nacido en Riobamba, economista, magíster en periodismo, profesor principal de la Universidad Central del Ecuador, materias de micro y macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas, escritor de varios libros de economía, especialista en comercio exterior y marketing internacional. Correcto, iniciamos y muchas gracias a nuestros invitados y también nuestra invitada. Recordarles que, como siempre, ustedes pueden seguirnos a través de nuestro hashtag Nuevo Gobierno, también en Facebook como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran en las cuentas @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver o escuchar nuestro programa, puede hacerlo a través de nuestra página web institucional www.asambleanacional.gov.es. Vamos a iniciar entonces agradeciéndoles muchísimo y vamos a comenzar a ver si con Luis, que está en la parte extrema de esta mesa de trabajo. Luis, vamos desde el punto de vista de quienes hacen el sector artesanal del país, del cual usted ha tenido especialidad. Un primer acercamiento nada más al tema y a grosso modo para después ir desarrollando sobre cuáles son los nuevos retos que tiene que enfrentar el nuevo gobierno en torno a este sector, al sector artesanal. Y claro, les había dicho previo a esta pregunta y previo al programa también que no es para nadie, pues no queda libre el hecho de opinar sobre el momento que estamos pasando. Así que aquí es donde se va a aplicar la madurez del país, la madurez política también, para resolver un problema que estamos enfrentando, que es manifestaciones en la calle, reclamando con justeza absoluta, como tiene la ciudadanía, el reconteo de votos, y ya hay resoluciones importantes. Sin embargo, puede, si usted desea, ligar el asunto de la preocupación política y también ya un primer enfoque sobre lo que debe hacer el nuevo gobierno en este sector. Bienvenido, don Luis Quispe. Muchas gracias, buenas tardes. Fundamentalmente, como ciudadano ecuatoriano y dentro de todo lo que posibilita la participación en este momento actual y que estamos viviendo todos los ecuatorianos, nos deja bastante preocupados porque pensábamos en la madurez política, que definitivamente un derecho constitucional que también está en la ley de poder expresarlo, hacerlo después del proceso eleccionario, en donde está aconteciendo y creo que ya se ha iniciado, ya se ha instalado
definitivamente para proceder con esta impugnación de acuerdo a las actas en el número que ya lo han hecho. En este caso, la parte política de Creos, que es un derecho constitucional, pero que hay que saber llevarlo. O sea, lo que aquí sí preocupa es la manera en la que se lo hace, es la manera en la que se lo está llevando, la incertidumbre que está causando y definitivamente esta madurez política que pensábamos que ya se ha conseguido, definitivamente deja mucho que desear. Muy bien. Que los resultados sean completamente positivos y luego vivir y entrar en la etapa que para nosotros va a ser de suma importancia. Hagamos un acercamiento, entremos a esa etapa. En la parte productiva que corresponde al sector ecuatoriano, más importante del país. Perdóname decir lo más importante del país, no solo por el número en el campo social, sino porque estamos en la base y también en el inicio del gran proceso del desarrollo que tiene el Ecuador. Se refiere usted al sector artesanal. Al sector artesanal. Correcto, gracias a este primer acercamiento, don Luis Quispe. Vamos con Juana Carol. Juana Carol Francis Bone. Óigame, su apellido es internacional, Francis. Hija de migrantes, entonces obviamente... Usted es una esmeraldeña con estudios en Derecho y ha trabajado mucho en temas de derechos humanos. ¿Cuál es el enfoque social que tendrá que encarar como urgencia el nuevo gobierno, cualquiera que fuese? Bueno, tiene que alinearse mucho a los sistemas de protección. Ya. Hay algo que no se puede deslindar de lo que es el campo social, que son los diálogos ampliados. Creo que la oportunidad que tiene Lenin ahora es de generar nuevas estrategias de innovación política alrededor de los diálogos sociales. Eso implica también un reconocimiento que acerque a la comunidad neta, que esté alineada o no a la política de gobierno como Alianza País como tal, pero cuando se gobierna para todos, para oposición y para gente aliada. Ahora lo que toca es más bien cómo ese diálogo se transforma en convergencias de ideas y argumentos. O sea, si relacionamos con lo que tenemos en la actualidad, tenemos un berrinche de niños malcriados. Y aunque suene quizás un poco irónico, eso no es protesta social, porque se deslinda del argumento y de la línea ideológica. Correcto. Usted dijo esta convergencia de criterios y también un diálogo social. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No se ha estado produciendo eso? No, yo creo más bien que lo que no hemos sabido manejar es nuestras posturas ideológicas. O sea, yo creo que hay diálogos, pero limitado el criterio de la argumentación. Y ahí nos perdemos. Porque empiezan a hacer como que disparos al aire de qué es lo que yo quiero desde el concepto individual y no de lo que yo quiero como comunidad. Correcto. ¿Cuál es el país que queremos generar en estos nuevos 4 años? ¿Qué políticas queremos que sean efectivas, eficientes y humanamente aplicables a los territorios? Y ya los vamos a ver entonces. ¿Qué políticas son las que están propuestas desde su organización o desde el grupo de organizaciones en las que usted trabaja? Le damos la bienvenida también a Pablo Zambrano. Pablo es un economista, también estaba viendo en la presentación, periodista, profesor universitario, en un tema que sí, que estamos muy interesados. Quienes hacen microempresa son muchísimos los ecuatorianos. Pablo, y igual cosa también alguna identificación sobre el asunto político del momento, ¿no?, que estamos viviendo. Sí, Ramón, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los contertulios que tengo acá y justamente también a toda la enorme audiencia de televisión y radio legislativa. Bueno, en primer lugar estamos atravesando una situación política bastante complicada. Simplemente decirles que hay que respetar la voluntad popular. Los resultados evidentemente ya se los dio a conocer por parte de Participación Ciudadana, una entidad de la sociedad civil, y de parte del CNE. Hay el 51% versus el 49%. En realidad se generaron dudas y sospechas por el famoso apagón que de pronto apareció ya contabilizado el 90%. Entonces, y aparte de eso, una encuestadora, Cedatos, para ser precisos, le dio la ventaja a Lasso con 6 puntos. Entonces, todo eso ha hecho que existan esta serie de dudas. Y yo lo que le pediría a la ciudadanía es que hagamos el reclamo, pero hagámoslo de manera pacífica, porque definitivamente la economía en el Ecuador está bastante complicada como para que nosotros nos pongamos encima de eso, agravarla con manifestaciones, con situaciones que perturban la tranquilidad de la gente que quiere trabajar. Y está bien, incluso Alianza País ha dicho ya que se abran las urnas y que se visualice eso. Entonces a mí me parece que sí hay una salida. Ha habido una respuesta política importante. Y ha importante. habido una respuesta muy buena, entonces yo creo que va a solucionarse este problema. Esperemos que así sea.
Inclusive para que eso se ligue al asunto económico del que usted dice y del que creo que todos estamos de acuerdo. Sin paz social, ¿cómo vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? A ver, vamos a ver si nos acompaña nuestra compañera Salomé. También tenemos, como les anunciaba a ustedes, conectados los ciber oyentes, televidentes, los ciber... Nuestros seguidores. ¿Cómo se llaman, querida Salomé? Buenas tardes. Nuestros seguidores, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros invitados. ¿Qué preguntas tenemos? Ramón, un poquito tomando en cuenta lo que dijo Pablo esta semana, en las redes sociales ha habido diferentes acontecimientos, la ciudadanía se ha levantado, se han emitido muchísima información, alguna de esta verdadera, otra falsa, sin comprobar la fuente de la que llega, como siempre haciendo un llamado a los ciudadanos, a los ecuatorianos, a que comprobemos la información que vamos a circular por redes sociales, las cadenas de WhatsApp, etcétera, etcétera. Por favor, siempre con información acertada, que es lo que necesita nuestro país, no necesita un caos, información acertada. Y bueno, esta semana nosotros hemos pedido a la ciudadanía que interactúe en nuestras redes sociales con el hashtag Nuevo Gobierno. Es así que recibimos la siguiente interrogación desde la cuenta de María Ángeles Rivera, que nos dice: ¿cómo se va a reactivar la economía de las medianas y pequeñas empresas que también nos vemos afectadas por la crisis económica? Creo que Pablo nos puede ayudar con esa respuesta, por favor. Bueno, Pablo Zambrano. Sí, en primer lugar, la política económica es básica para la política social también. Incluso desde el punto de vista de la inversión, en primer lugar. La inversión genera producción y esta a su vez ocasiona que haya buenos empleos. Entonces, para reactivar la economía, lo que debemos hacer es, en primer lugar, manejarla con absoluta seriedad. Los 8 primeros años del gobierno me parece que fueron positivos. Bueno, hubo el boom petrolero, hubo también este tema de la devaluación del dólar, que igual nos ayudó. Pero en estos 2 últimos años hemos tenido justo el efecto contrario. Bajó el precio del petróleo, el dólar se apreció, se devaluó. Sí. Y obviamente eso repercutió en la economía en general, no solo de las pequeñas y medianas empresas, como nos hace la pregunta, sino en definitiva en toda la economía nacional. ¿Cómo entonces, desde el punto de vista productivo, emprender? ¿Cómo hacemos? Evidentemente dando señales claras. Me parece que el nuevo gobierno, sea el que sea, de acuerdo a lo que evalúen ya nuevamente en el CNE, debe tomar el toro por los cuernos y efectivamente hacer reformas económicas, pero no los típicos paquetazos del Fondo Monetario, ni mucho menos, porque realmente eso no contribuiría a la paz social. Lo que habría que hacer es eliminar impuestos, por ejemplo. Este anticipo de impuesto a la renta realmente ha ocasionado problemas de iliquidez en muchas compañías, incluso en el sector cacaotero, que ha tenido pérdidas porque el precio del cacao a nivel internacional se ha reducido. Le doy un sector que está en problemas y así por el estilo, porque este anticipo de impuesto a la renta le resta liquidez a las empresas. Le resta dinero. Le resta dinero. Y también incluso hay que revisar también el famoso impuesto del 5% a la salida de divisas. Se lo podría eliminar o tal vez reducir, ponerle un porcentaje más bajo, porque ese impuesto definitivamente desalienta la inversión productiva en el país. Eso me parece que serían medidas concretas. Por un lado, ¿no? El asunto de las reformas. Vamos a ir profundizando en otros. No sé si hay otra pregunta en el ámbito económico, social o productivo también, apreciada Salomé. Bueno, Ramón, tenemos otra pregunta de la ciudadanía. Como les dije, esta semana estuvimos interactuando con el hashtag Nuevo Gobierno. Bueno, hemos escuchado diferentes propuestas de los 2 candidatos a presidentes y entre ellas estaba el empleo, que es parte fundamental de las políticas ecuatorianas. Y María Belén Silva nos pregunta: la generación de empleo es un reto enorme para el próximo gobierno. ¿Cómo se la puede estimular? Tal vez Luis nos puede ayudar con las respuestas desde el sector artesanal un poquito. Muchas gracias. Las políticas públicas que se han implementado en los tiempos que conocemos dentro de lo que es el sector artesanal han sido importantísimas. Pero indudable que esto necesita en la actualidad proceder de manera contextualizada. Hablamos de los artesanos que significamos del 30 al 36% del sector de la población económicamente activa. Lo que significa que en el campo social, 30% de la población económicamente activa.
Esto significa de que en dónde está escondido, en dónde no hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de estar en el gran proceso, tanto de la pequeña, mediana y gran industria, con la apertura de mercados. ¿Por qué el sector artesanal, ahora que ya tiene hasta un 5% en las mejores vitrinas del país, en los supermercados, ya tenemos producto artesanal? No se le ha dado la importancia. Lo que queremos es que haya identidad con calidad, puesto valor agregado, para inclusive cubrir el mercado local en territorio y luego un mercado nacional. Es decir, pensamos en el mercado internacional. Claro, lo que hemos estado viendo, lo que se ve inclusive ahora en los supermercados, digamos, y en los medianos mercados, sí vemos mucho, y la publicidad de Primero Ecuador, con la manito, vemos productos ecuatorianos que están siendo debidamente promocionados, publicitados. Eso no basta todavía. No, solamente le pongo 2 ejemplos. El uno en calzado, cuando se dieron protecciones para la importación de ese producto y que sean vendidos acá, al poner estas protecciones arancelarias, el gobierno dio posibilidad para que el sector artesanal en el campo del calzado resurja. Lo mismo lo hizo en confecciones. Y entonces, al hacerlo, tenemos este rato, si bien no estamos en 100% para competir con producto extranjero, pero sí estamos preparándonos a través de capacitación, asistencia técnica, intercambio de tecnología, para que el producto artesanal tenga la oportunidad en este momento de poder llegar a mercados internos. ¿Cómo lo hacemos y con qué instituciones del Estado lo hacemos? En el siguiente segmento lo vamos a ver. No sé si hay algún comentario que tú quieras hacer, por favor, Juanita, porque tú también has trabajado con sectores de la economía popular y solidaria. Sí, yo más bien mi reflexión iba a que hay que analizar cómo es el impacto global de la crisis y ubicarla en el territorio ecuatoriano. O sea, en la región hubo un impacto de la crisis. Quizás yo no soy economista, pero me ha tocado mochilear por el trabajo, entonces obviamente quizás veo las cosas desde el terreno de las organizaciones sociales amigas. Y el impacto que tuvo la crisis económica en Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala, con relación al Ecuador, no tiene ninguna comparación. O sea, el impacto, quizás las medidas económicas que se tomaron... ¿Que el impacto fue más fuerte aquí? No, que no hubo el impacto acá en el Ecuador. Las medidas económicas que tomó el actual gobierno supieron manejarse y controlarse, tanto como dice el compañero, como para el empresario o para el empresario artesanal, para el que maneja la economía popular y solidaria. Sus dinámicas económicas obviamente que se vieron un poco más forzadas, pero no llegamos al nivel de pobreza de que llegó hasta la misma Argentina. O sea, el impacto económico que tuvo la región con una crisis global y el impacto que llegó al Ecuador y a sus poblaciones históricamente excluidas, históricamente afectadas, no fue del mismo nivel. O sea, me tocó ver en Colombia comunidades indígenas afectadas por la crisis que en el Ecuador acá no las tenemos. O sea, tú visitas Riobamba... No ese mismo nivel, dice exacto, usted, ¿no? hay el mismo impacto. Porque hubo impacto. No exacto, lo hubo impacto de la crisis en el Ecuador, lo acepto. Pero que el impacto fue como pasó en los otros países de América Latina, no. Bien, este es un primer acercamiento. Vamos a ir a una pausa pequeñita y hemos hablado ya de una reacción política, ciudadana en este caso, de lo que estamos viviendo. Y hemos hablado ya en un primer acercamiento con don Pablo Zambrano, con el economista Zambrano, acerca de las reformas que se tendrían que hacer en el área de los tributos. Y también ya hemos nada más hecho un acercamiento a lo que se debería hacer para reactivar un sector que reúne, según el señor Luis Quispe, un 30% de la población económicamente activa, el sector artesanal. Y por supuesto también el comentario que nos hizo Juanita. Vamos a volver enseguida. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Muy bien, seguimos entonces con el programa Termómetro Ciudadano de este día jueves. ¿Qué estamos? 6, 7, 6. Muchas gracias por ayudarme con ese apoyito. El hashtag Nuevo Gobierno y las necesidades, las urgencias en las que tendrá que entrar a trabajar el nuevo gobierno. Tenemos un virtual presidente de la República, el señor Lenín Moreno, y eso se tendrá que dilucidar. Ya hemos hablado sobre aquello. ¿Qué dice la población? Salimos, hicimos unos rápidos, rescatar unos comentarios de la gente. ¿Cuáles son los asuntos que en el ámbito económico corresponden con mayor urgencia encarar al nuevo gobierno? Y esto fue lo que nos dijo la gente en la calle. ¿Cuál es el reto del nuevo gobierno en lo económico?
debería comenzar haciendo un llamado nacional e integrar a la sociedad a través de comisiones de diálogo. Bueno, principalmente tener presente al pueblo, ¿verdad? Aquellos todos artesanales que tengan su proyecto económico, turístico, político, tomarlos en cuenta. Lo que ofreció, que cumpla, que haga trabajo para la gente joven, para los estudiados que tienen títulos y sin trabajo. El trabajo, porque muchos de mis familiares no tienen trabajo. Eso sería lo principal para de ahí derivar muchas cosas, ¿no? Correcto, trabajo. Sector artesanal lo toparon, ¿no? Y el otro que inclusive nos puede hablar nuestra querida Juanita es que se cumpla lo que se dijo, que es muy amplio en el caso de los dos candidatos, ¿no? Ya le hemos hablado del virtual presidente de la República, que en este caso está así anunciado por parte del CNE. Está con nosotros Pablo Zambrano, el economista, Juana Carol Francis, es una representante del colectivo Mujeres de Asfalto, así se denomina, y Luis Quispe, que es representante del sector del artesano. A ver si vamos con Pablo y ustedes pueden en cualquier momento interrumpir o aclarar alguna cuestión que no esté clara. Pablo, usted habló ya de un asunto, ¿no? Lo referente a las reformas, pero hay otras formas y otras maneras que están propuestas desde el plano de los economistas para el sector económico y reactivación inmediata. ¿Cuáles son? Bueno, sí, antes quería un poco topar el tema de Juanita que estaba conversando. Sí, no se puede quedar usted así libre, hay que aclarar las cosas. Una pequeña aclaración nada más. Bien, adelante Pablo Zambrano. Y vale la pena porque se ha repetido insistentemente que el Ecuador está en crisis. O sea, la palabra crisis es demasiado fuerte para la situación en la que estamos. Nosotros estamos atravesando una contracción económica. Una contracción económica, es decir, una recesión. Esto obviamente es un problema porque significa caída en la producción y caída en el empleo. Por eso habíamos escuchado a la ciudadanía que hay caída en el empleo. Pero la caída en el empleo es la consecuencia de una caída en la producción. O sea, la caída en la producción es el problema que me ocasiona caída en el empleo. Entonces yo debo atacar ese aspecto y por eso eran las reformas tributarias que en mi criterio se debería hacer. Entonces la aclaración simplemente es que el Ecuador está blindado gracias a la dolarización. Y eso le pediría yo al virtual presidente, que sería Lenín Moreno, en caso de confirmarse por parte del CNE, que la mantenga, ¿no? Que la mantenga porque definitivamente la dolarización nos ha estabilizado. Y yo le invito a la ciudadanía a ingresar a mi blog. Tengo un blog que se denomina Visa al Desarrollo. Pueden simplemente poner en Google Pablo Zambrano, dolarización Ecuador, y tienen acceso a un paper que preparé para mi doctorado en economía, que lo estoy siguiendo vía online en la Universidad SMC de Suiza y de Argentina. Entonces, ahí mi profesor me calificó con 100 sobre 100. ¡Ay, caramba! Si así es, entonces vamos solucionando los problemas. Debe tener alguna cosa de bueno. Entonces, esa dolarización... Reformas tributarias, mantener la dolarización, que lo ha dicho el virtual presidente, ha dicho, lo vamos a mantener. Hay que mantener. ¿Y qué otros asuntos debemos hacer para ir por la reactivación? Claro, por la reactivación económica que da empleo. Escuchar a la gente, como bien le dijeron Concertación, también, ¿no? Escuchar a la gente, escuchar las diferentes propuestas, no cerrarse en una sola banda, sino evidentemente tener claro que para reactivarnos tenemos que tener disciplina fiscal. Esto significa que no podemos gastar más allá de nuestros ingresos. Tenemos una caída en el precio del petróleo, obviamente eso nos afecta, pero por otro lado podríamos recortar algunas partidas del gasto que efectivamente pueden estar sobredimensionadas. Gastar menos en este caso. Gastar menos, eso me parece. Está muy claro. Sí, vamos a ver. Sí, fundamentalmente... Si es que entra en esta parte del diálogo y si es que efectivamente ustedes que pueden proponer con efectividad cosas prácticas. Nosotros somos, este momento, más de 400.000 artesanos que están dentro de los registros de la Junta Nacional del Artesano. Son 100.000 artesanos o talleres artesanales que producen trabajo y empleo. Esto significa, indudable, que hemos tenido inconvenientes. La precisión del dólar ha mantenido en este momento porque, digamos, nos ha dado una inestabilidad. Pero creemos nosotros y estamos convencidos de que si vamos por 3 puntos fundamentales: chatarrización de la maquinaria que tiene el taller artesanal, dar la posibilidad de la importación 0 aranceles
a la maquinaria en las 184 especialidades, al posibilitar para poner valor agregado a un producto, un servicio de calidad. Pero eso es posible. Es completamente factible y posible. Eso no contraviene las normas internacionales de la absoluto, OMC no es para traer bienes de capital a Ecuador. No, más para bien, producir lo que usted dice. eso es la maquinaria que no existe o que no se produce ni en el Ecuador, ni en la Comunidad Andina de Naciones, en Latinoamérica tampoco. Entonces, sino esos deberían venir de los países desarrollados donde se produce esta maquinaria. Eso nos daría a nosotros la gran oportunidad de producir con calidad, ponerle valor agregado y ser competitivos. Porque por el norte y por el sur, en este momento, Perú y Colombia está entrando contrabando. Y eso afecta a los talleres pequeños, eso afecta a la producción pequeña. Y nosotros nos sentimos en este momento prácticamente medio ahogados y pedimos. ¿Qué es lo que pedimos? Capacitación, asistencia técnica, intercambio de tecnología. ¿Para qué? Para buscar que el artesano se tecnifique. Y por otro lado, es importantísimo la formación artesanal, que nosotros tenemos a través de los centros de formación artesanal. Esos centros en este momento tenemos más de 30.000 muchachos que están preparándose para conocer en especialidad lo que podríamos hacer. Son más de 3.000 ítems de producción y servicios. Es un mundo particular el sector artesanal. ¿En dónde se están capacitando? Perdóneme. Son los centros de formación artesanal que tenemos en todo el país. ¿Que están adscritos a qué? ¿A la Junta Nacional? A la Junta Nacional? Nacional de Defensa del Artesano. Y está regentado directamente por la Junta Nacional. Pero la propuesta para el gobierno, ¿cuál ha sido? Como candidato y no como candidato, dejemos eso, la parte política. Pero lo que estamos proponiendo es, después del título artesanal que tiene, que le da las posibilidades, la ley para mejorar, para producir, etcétera, pedimos el bachillerato artesanal con la reforma a la LOIE para que esa responsabilidad y esa competencia quede con la Junta Nacional. Luego de eso, con los colegios o las universidades que se están proponiendo, 40 en el país, posibiliten seguir del bachillerato al tecnológico. O sea, que se supere el artesano, que no quede donde hasta ahora estamos, que vaya mejorando. Y de allí a la universidad. Eso nos va a dar el despegue con el conocimiento, con la maquinaria necesaria y aún con lo que se podría dar a través de un crédito, que no es mayor cosa que nosotros decimos para la renovación de maquinaria de 5, 10 mil, 15 mil dólares. Es decir, no solo un crédito por crédito, porque eso es lo que se ha ofrecido en primera instancia y rápido. Sí, pero no solamente es eso. Podría ser peor el remedio que la enfermedad si es que no viene acompañado de lo que usted decía, capacitación, asistencia técnica, intercambio de tecnología, que es lo que ahora nosotros tenemos. Está claro. Y eso va a ser para el sector artesanal el despegue. Allí producimos nosotros trabajo y empleo. No subempleo, porque definitivamente entraríamos dentro de la posibilidad de la aplicación de la ley para que se cumpla con todo lo que se establece. Correcto, el empleo óptimo. Vamos a un nuevo video y aquí es donde también le vamos a preguntar a Juanita referente a reacciones de lo que la ciudadanía dice sobre el acceso a derechos y el ámbito social del que usted ha trabajado intensamente. Y pido disculpas, en el primer video habían hablado en la opinión ciudadana los señores Carlos Garzón, la señora Justa Peña y Ángel Bustos y Carmen Ayala. Son personas que al azar las tomamos en la calle, como se puede evidenciar. Ahora en este siguiente video van a hablar Martín Maldonado, la señora María Ponalco, Luis Palacios y Laura de Ruiz. Adelante, les escuchamos. ¿Cuál es el reto del nuevo gobierno en lo social? Primero hay que dar acceso a la que es la educación, para que todos tengan bueno, es un derecho a la educación, y si las personas empiezan a tener una mejor educación van a poder salir, o sea, de la pobreza. La salud y la educación está bien, sí falta un poco de organización pero creo que esos son las dos cosas que está muy bien, que ha hecho el anterior gobierno y que ha dejado bien hecho. Sí, eso sí ha mejorado. Sería innegable no reconocer que ha habido recuperación en cuanto a salud. La educación también se ha superado, ha habido muchas becas, muchos favorecidos que han salido fuera del país y eso es una buena cosa lo que ha hecho el gobierno. Tratar de mejorar las cosas en todo sentido. Si él se ofreció a hacer estas cosas, pues que lo haga, pero que lo haga sinceramente para que el pueblo podamos vivir mejor. Cuando escuchamos a la última señora, como que se resume todo, ¿no? Cumplir aquello que se dijo políticamente, pero también hay un reconocimiento a lo que se ha avanzado.
¿cuáles serían los retos del nuevo gobierno en lo social? Ya me olvidé, caramba. Juanita. A ver, yo creo que es importante analizar, es válido pensarse el nuevo gobierno, pero es importante también tener el antecedente del proceso que ha tenido generar políticas en un sistema de protección amplio que te convoca lo social integral. O sea, educación, salud, trabajo, relaciones psicosociales, relaciones psicoeconómicas. De una u otra forma, ¿cómo empezamos nosotros a mirarnos los ecuatorianos con esas relaciones? Nos volvimos también más exigentes y es válido. O sea, yo creo que cuando el recurso se debe invertir en lo social, se tiene que invertir con conciencia del territorio. Las políticas públicas... ¿Cómo es eso? A ver, perdóneme, ahí sí no lo entendí. Cuando hablo de conciencia del territorio, es justamente aterrizar los presupuestos en necesidades reales y no toparnos con aquello que es innecesario. En algún momento trabajamos en un proyecto en el bloque 8 de Flor de Bastión en Guayaquil. Y nosotros queríamos, cuando eres cooperación, ¿no? Cuando eres cooperación, tú quieres llegar y imponer lo que la cooperación sospecha que eso está bien para el territorio. Cooperación internacional se refiere sí, usted. En esa época estaba en la cooperación. Ok, los recursos del exterior. Entonces nosotros sospechamos que eso está bien. Pero eso no se aleja del Estado, como macro también. Y fracasó el primer proyecto. Y fracasa porque no estaba con la relación de conocimiento del territorio. Pero en un segundo proyecto que se hace, que es la primera recicladora comunitaria con todos los márgenes internacionales y bla, 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 sirvió ese proyecto macro para generar otra cosa, que eran los huertos orgánicos, dinámicas económicas, el tema de la recicladora en un contexto complejo que era Flor de Bastión. Y que bueno, ahora en estos 10 años Flor de Bastión ha evolucionado. Yo te hablo de hace 12 años este proyecto. ¿Qué pasa si yo, Estado, llego y mi inversión es una inversión no eficiente para el territorio? Si lo que llego es a deconstruir el concepto social que tiene esa dinámica. O sea, lo que llego a hacer es a romper la dinámica social. Pero no me estoy transformando en un Estado generador de desarrollo, entonces, sino que involuciono. Ahí más o menos se junta un poco lo que decía también Pablo, ¿no? Lo referente a escuchar, y lo mismo lo decía usted, tener, o de alguna manera el virtual presidente lo ha dicho. No digamos virtual porque... Perdóneme, no está proclamado todavía, tengo que utilizar los términos. ¿Es virtual? Sí. Virtual. ¿No es oficial si ya lo declara el presidente? Todavía no, ni siquiera no se ha cerrado el 100%, sino que anunciaron que con el 99.60 y piquillo, el resultado era irreversible, pero tenemos que utilizar los términos, no está proclamado. Es que pensé que ya con la lectura dada por Juan Pablo Pozo ya... Sí, hay que tener... Hay muchos distractores entonces. Pero yo me refiero a lo que había propuesto también, en este caso, reitero, el virtual presidente de la República, Lenín Moreno, armar consejos para que esa política pública aterrice y se pueda producir lo que usted estaba también diciendo hace un momento, ¿no, Pablo? No sé si podamos complementar la idea de Juanita. Sí, por supuesto. Lo que se debe hacer es tener básicamente un consenso, ¿no? Pero eso no significa... evidentemente no tener un plan de acción de parte del propio gobierno. De consenso, Juanita. Sería más allá, ¿no? Un diálogo. Lo que pasa es que el presidente, el nuevo gobierno ya tiene sus propuestas en relación al sistema de protección, al tema sociales. Son sus propuestas ya generadas. Y bueno, ahí están esquemas económicos, en esquemas sociales, en esquemas políticos. Ya existe esa propuesta y las leímos antes de votar por ellos. O sea, la debimos haber leído. Claro. Entonces, en ese marco son propuestas en que la sociedad civil, organizada y no organizada, tiene que hacer seguimiento. Lo que pasa es que también tenemos que movilizarnos un poco de esa zona de confort de vamos a esperar qué pasa. Que el Estado me venga, me ayude a organizarme. Conscientes y permanentes de justamente de esas propuestas. No reclamar luego, sino ser conscientes de cómo ha sido el proceso político y cómo han ido avanzando eso. Debemos manejar la economía de manera seria. Y eso implica obviamente deslindarse de ideologías. El ejemplo de los chinos es bastante aproximado, digamos, a esto, porque ellos, por ejemplo, son socialistas en temas de política, en temas sociales, en fin, pero ya en economía ellos obviamente son la segunda economía a nivel mundial y lo han hecho en base a un capitalismo, digamos, enfocado también en políticas sociales. Entonces, acá en América Latina, lamentablemente, tenemos un socialismo malentendido, podríamos decir, que es lo que ocasiona dictaduras como la venezolana, donde se
se vulneran derechos y se proclama dictador una persona. Pues yo creo que ese es el temor de muchos ecuatorianos que están ahorita en las calles, y lo digo porque tengo muy buenos amigos que incluso me invitan para que yo participe en eso. Para allá. Sí, pero yo les digo, mira, primero tenemos que estar seguros de que ha habido fraude en primer lugar. Hay que estar seguros de eso. Y número dos, a mí me parece que los gobiernos del socialismo del siglo XXI de Ecuador y Bolivia no han sido tan nefastos, o mejor dicho, han hecho algunas cosas positivas como no lo han podido hacer en Venezuela y en Argentina. Pero no nos alejemos del tema. Entonces, pero bueno. Desideologizar la economía eso como que resulta complicado, en cambio. Me parece que tienen una ligazón casi matriz, ¿no? Entre un raciocinio político para hacer la inversión. Estrategia económica. Me parece a mí. No sé si es quiera importantísimo Luis, perdón, como estamos en la radio, Luis Quispe. La estabilidad política ha sido el éxito desde este gobierno de la década, definitivamente, porque pensemos en lo que sucedía antes de estos 10 años de estabilidad política. Indudable que como resultado futuro, posterior, la seguridad jurídica, para atraer la inversión. Correcto. La inversión privada y pública es tan importante que vayan cogidos de la mano y buscar y posibilitar, orientar para que la estabilidad, lo que hoy llamamos de summa causa, lleguemos a tener nosotros. Y eso es lo que se busca, pero definitivamente tenemos, cuando hay inestabilidad, vea este momento, es un ejemplo claro. En este momento, ¿cuánto se ha perdido en estos días, en estas horas? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Se le ocurriría a usted invertir en estas horas? No puede hacerlo, ni nadie va a hacerlo. Y por eso que estaban esperando, muchos esperarán para tener la tranquilidad necesaria y la claridad. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a escuchar ahora otros 3 testimonios, comentarios pequeños que ponemos a su disposición también. En este caso, sobre lo productivo, y van a hablar Adriano Rosales, Aida Carrera y Antonio Arias, asimismo testimonios pequeños sobre las exigencias o qué es lo que creen que es importante que deba asumir el nuevo gobierno con respecto a lo productivo. ¿Cuál es el reto del nuevo gobierno en lo productivo? Incentivar todo lo que es inversión, todo lo que es agricultura, todo lo que es inversión de toda orden. Que les den créditos a los señores agricultores y que les ayuden a ellos, porque ahorita, por ejemplo, la gente tiene muchas preocupaciones por las inundaciones. Necesitamos producir mucho más. Nosotros tenemos que ponernos la mano en el pecho y tener conciencia de que los ciudadanos tenemos el deber de fortalecer, sea cual sea el gobierno, más que cualquier circunstancia, la democracia. Muy bien, casi es repetitivo lo que escuchamos, ¿no? Inversión, crédito, para poder salir adelante. No sé si aquí, Juanita, Francis, hagas también un enfoque social de esto, de la producción, el enfoque social que tiene que haber sobre el crédito, la producción en Ecuador. Mira, el Banco Interamericano de Desarrollo justamente lanzó una propuesta sobre el tema de la innovación en la producción. Cuando hablamos de innovación, son ideas que se generan desde el conocimiento propio de la gente. Por eso me parece súper válido estar en un panel con producción, los artesanos y con los economistas. Porque de una u otra forma, ¿cuál es la corresponsabilidad? Yo sí creo que las políticas económicas tienen una base ideológica. No es lo mismo que un gobierno de derecha te invierta en sistemas sociales pensando en no hacerlo asistencialista, sino hacerlo para el desarrollo integral. Y lo mismo pasa con los mecanismos de producción. Si esos mecanismos de producción no son para hacerte independiente y hacerte corresponsable con la comunidad o con tus territorios, no es una producción de innovación. O sea, el implementar políticas, leyes, normativas, estrategias que vayan encaminadas a la producción, pero siempre y cuando sea para el desarrollo integral. No simplemente, la parte económica es fundamental, pero no simplemente el crecimiento económico como tal cuando tienes brechas de pobreza históricas. ¿Y será que tienes algún ejemplo de aquellos en los que hace un rato nombraste 2, por ejemplo, Flor de Bastión en Guayaquil? Flor de Bastión, por ejemplo, en Guayaquil, el tema de los cocoteros en Esmeraldas. El MAGAP inició una política pública hace 8 años específicamente con relación a temas de productos orgánicos y el uso del suelo.
el tema de estrategias con mujeres, en temas de fortalecimiento de herramientas económicas y administrativas que se han generado desde la cooperación y desde también el acompañamiento del Estado. Lo bueno es que el Estado tiene una parte institucional o la institucionalidad para el tema de la cooperación que permite que todo vaya encaminado a las estrategias del plan de gobierno. ¿Y usted ha evidenciado que se haya podido mejorar la vida de las personas que han invertido? Así es. O sea, y yo creo que quizás a veces no te queda el gracias, sino te queda el servicio que quedas prestado. Es ver gente que alguna vez nunca pensó terminar sus estudios, personas de 50, 60 años, que han cerrado su formación, y es también gracias a un empoderamiento económico, pero también en derechos. Correcto, es el enfoque social. Me dicen en producción que hay que hacer una pausita, ¿no? Y vamos a los minutos finales para hacer unas conclusiones, y hay algo que yo quisiera preguntarles a usted, Pablo, y a usted, Luis, porque usted tocó ese asunto de exportar productos que ya tienen un valor agregado, como es nuestros productos artesanales. Tenemos un fortísimo reto del impacto que va a producir lo que desde enero ya está vigente, este acuerdo multipartes con la Unión Europea. Lo vamos a revisar enseguida. Gracias. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Bien, vamos a la última parte entonces de Termómetro Ciudadano. Cuando vamos al corte se debate bastante más que dentro del programa. Eso es bueno. Sin embargo, se mantiene una línea de conducta que es necesario que sea así en los debates. Hay que intercambiar ideas y hay que complementarlas siempre. Bien, yo le había hecho una pregunta a don Luis Quispe y también a Pablo Zambrano. Vamos a entrar a un reto sumamente complicado. Apenas son 4 meses de vigencia del acuerdo comercial, 3 meses y un poquito más, del acuerdo multipartes que hemos alcanzado en extensión de lo que ya hizo Colombia y Perú con la Unión Europea. ¿Cómo va a enfrentar su sector este asunto con perspectiva frente al nuevo gobierno? Definitivamente es un reto y un reto enorme, pero le comento algo. Eso, más de 500 millones de ciudadanos europeos son exigentes en cuanto a lo que es el producto que se va a exportar. Nosotros estamos preparándonos y estamos en línea para iniciar este proceso con las políticas públicas que se nos dé la posibilidad. Y solo le quiero poner un ejemplo. Allí nosotros arrancaríamos. Ya estamos con productos de este rato en el extranjero. El sombrero de paja toquilla para Europa. Lo que hay que buscar también, disminuir un gran problema que tenemos en este momento entre productor y consumidor. El productor, el ciudadano ecuatoriano en las provincias de Azuay, Cañar y Manabí, que producen 100% con inatura natural el producto de paja toquilla. Los comerciantes, que es esa gran brecha que hay que reducir. Esa brecha es la que tenemos que reducir para que el productor venda directamente, de ser posible, al consumidor, para que gane más el productor y también gane el consumidor. No queremos decir que el comerciante o quien hace el comercio hacia el extranjero sea el total ganador. Ese es el mercado interno del que usted está hablando. No, es externo, porque ahora queremos las líneas para nosotros poder exportar. ¿Cómo? Para eso nos venimos capacitando. Bien. Y para eso, a través de la asociatividad, queremos. ¿Cuántos ítems tiene el sector artesanal? 180, más de 3.000 ítems, 184 más de 3.000 especialidades. Con probabilidad de exportación. De exportar, no, de producción y de servicios acá. ¿Y de exportación? Pero de exportación tenemos más de 24 especialidades que podríamos nosotros entrar en ese proceso. Y si le ponemos y le adecuamos también el sector agropecuario, que también son artesanales. Por ejemplo, en Salinas, el queso y todo, no, son eminentemente artesanales. Pero tienen una legislación diferente, claro, en son la legislación a los quesos, a la de leche la que nosotros, y alimentos, indudable, frente al artesanal. Pero es producción artesanal. Y la producción que tiene que regirse, ¿para qué? Para que sea de calidad, para que sea el manipuleo, el empaquetado, etcétera. Estamos preparando y estamos en capacidad. Yo sí creo que esta es una gran posibilidad, es una puerta grande abierta. Si ya lo hizo Colombia y Perú antes, nosotros nos adecuamos a esto, mayor ¿cierto? razón todavía. Pero cuando participamos allá, las líneas rojas que se pusieron, tuvimos la posibilidad, le digo, cuando en este gobierno, en esta negociación, fue importantísimo para el Ecuador. Muy bien, gracias, don Luis Quispe. Y para los artesanos, vamos con Pablo vamos a también tener Zambrano sobre este asunto, el acuerdo multipartes. ¿Y cuál es su visión de los retos del nuevo gobierno frente a este que tenemos, que es un reto ya vigente?
Bueno, sí, como decíamos en la pausa, el temor que tiene mucha gente en el Ecuador es esto de no convertirse ni en Cuba ni en Venezuela. Y yo creo que en realidad no, estamos muy lejos de serlo. En primer lugar, por la dolarización. Segundo, porque me parece que la visión del presidente y de Alianza País no va por esa línea. Y bueno, yo pienso que una de las demostraciones es precisamente el acuerdo con la Comunidad Europea. Más claro no canta un gallo. Correcto, en esos casos, un gobierno socialista jamás va a firmar un acuerdo comercial con Europa, un gobierno socialista con tendencia comunista, porque este gobierno es socialista, pero tiene una tendencia socialdemócrata. Entonces, eso en primer lugar. Y luego debemos más bien plantearnos nuevos acuerdos, Ramón. Por ejemplo, podría venir Canadá, podrían venir otro tipo de países que también son desarrollados, porque de esa manera nuestros productores también se acostumbran a la competencia y efectivamente eso le hace bien a la economía. Que no es malo, don Luis, y además una prueba de que los acuerdos comerciales benefician más a los países pequeños lo tenemos ahora con el caso México-Estados Unidos. Mire cómo ahora la comunidad internacional se ha movilizado protestándole a Donald Trump de que se volvió proteccionista Estados Unidos. Y rompe un acuerdo. Y rompe esto y les perjudica. Un tratado de libre comercio. Les perjudica a los mexicanos. Y resulta que acá nuestros amigos de extrema izquierda, muy fanáticos, en fin, decían que el pez grande se le come al pez chico, etcétera. Cuando vemos que eso en realidad en la práctica no funciona. Por eso era que yo le decía esto de desideologizar. De ahí no es... Desideologizar la inversión. Sí, la economía. No significa que un gobierno no tenga un plan de acción, no, para nada. Significa que hay que también modificar, digamos, una línea de pensamiento en ocasiones cuando vemos que determinadas políticas pueden funcionar mejor. Correcto. Bien, muy bien. Vamos casi cerrando, sí, nos quedan 3 minutos. Yo les ruego de favor, hagamos unas conclusiones. Frente a estas expectativas que los ha expuesto en el ámbito económico, en el ámbito productivo, don Luis Quispe y también nuestra querida compañera Juanita Francis, hagamos más que un compendio, hagamos un mensaje final de lo que constituye estas expectativas que las tenemos así, casi entre ceja y ceja, debido a que un gobierno comienza ya mismo. Es que tiene que comenzar, en esto no habrá prórrogas y tiene que comenzar una tarea muy ardua y los cambios y los avances que ha prometido en el caso del señor Lenín Moreno, si se ratifica por supuesto el triunfo electoral. Adelante por favor, Francis. Sí, yo más bien hago 2 llamados, ¿no? Uno que es a la sociedad civil organizada y no a que siempre tienen que estar veedores de los procesos. O sea, somos corresponsables de tener una buena democracia o una nueva democracia. Un nuevo gobierno también implica asumir retos políticos y sociales y ampliar los mecanismos de diálogo. Yo creo que eso va a hacer que las políticas públicas sean un poco más efectivas y humanamente racionales. Nos va a ir mejor si es que efectivamente se produce un diálogo social. Claro, pero reconociendo también que los diálogos no son imposiciones de postura. ¿Cómo no? Los diálogos son espacios de concertación de posturas. Si es que usted dentro de ese diálogo no obtiene todo lo que quisiera. Tengo que ser consciente que la política es para la comunidad. Los intereses individuales cuando hablamos de proyecto país no vienen al caso. Correcto, muchas gracias. Juanita, por favor, don Luis Quispe. Es importantísimo que en este momento que estamos viviendo y que no va a dar la oportunidad ni la posibilidad de una desestabilización, porque las líneas directrices están, la ley, la norma, la Constitución. Por eso creemos nosotros y continuamos en este trabajo para que en la propuesta que lo hizo Lenin, porque esa es la que conocemos, esa es la que conozco, la otra más bien está completamente no acorde a lo que nosotros necesitamos y creemos. Por ello, fundamentalmente, el sector artesanal, el sector productivo del Ecuador, con ese 30% que le decía, que no lo digo yo, lo dice el Banco Central del Ecuador, y definitivamente nos van a dar las directrices con esas políticas públicas para poder implementarlo. Institucionalidades y las instituciones que deban regentar la inversión. La inversión social es la más importante, pero además de eso, la inversión económica, los créditos para la producción, van tomados de la mano. Esa es la que genera y aquí finalmente nos va a dar desarrollo también social. otro segmento importantísimo que es el turismo. El turismo y la artesanía van tomados de la mano. Y el Ecuador tiene mucho
mucho por mostrar. Casi como y son eso dos nos dará a industrias nosotros. hermanas, ¿no? Y es una industria Correcto. sin humo. Y esa industria sin humo va a ¿Usted tener en la qué sector posibilidad. produce? ¿Usted es artesano en? Yo soy artesano en confecciones. En confecciones. Yo confecciono ropa deportiva y qué un bien. eslogan. Bueno, ya aquí estamos haciendo un equipo de fútbol, le cuento ya. Estamos Irene. allí para... Pablo, tenga la bondad, Pablo Zambrano. Hagamos un mensaje final frente a estas necesidades de entrar a trabajar también en el ámbito económico urgentemente. Sí, un mensaje al nuevo gobierno que se posesiona, que en primer lugar dejemos este agresivo endeudamiento público que hemos tenido en estos años. Hemos subido de 16.000 a 43.000 millones de dólares la deuda, obviamente considerando todo. ¿no? Todas ¿Se refiere usted a la deuda pública? Porque Pública. la externa se la ha ya consolidado, ¿no? En no más pero allá de los 30.000 lo que pasa es que eso millones obviamente, y con 26%, ¿no? Eso es un tema, digamos, también polémico, de debate. ¿no? Es un tema de debate, pero de acuerdo a las cifras que tenemos extraoficialmente ya se habría subido incluso. Pero bueno, al margen de eso, el tema es de que si usted se endeuda, que la mayoría vaya a inversión, por ejemplo. Eso es algo, ese mensaje está muy fuerte, eso del endeudamiento cada vez que se emiten bonos, es lo que usted exacto. dice, ¿no? Y eso en primer lugar debemos dejar esa política. Luego, para hacerlo, tenemos que bajar el gasto público, identificar partidas donde se pueda recortar, que yo creo que sí hay. Indudable, muchas. creo que en todos, Creo que todos coincidimos. Entonces, en eso, ¿no? debe haber eso y luego darle un estímulo al sector productivo a través de esta reducción de impuestos que le planteaba en el primer segmento. está muy Entonces, claro. reducir impuestos, por ejemplo, anticipo impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, las salvaguardias también ya se eliminan. Bueno, ya van a quedar desmontadas, ¿eh? Y también esto del IVA vuelve al 12%, eso que vuelve al también 12% por ley, ¿no? dinamizaría el Y un consumo. asunto aclaratorio. Según manda la Constitución, el endeudamiento externo es para inversión pública. Es prohibido constitucionalmente gastarlo en sueldos o salarios o en uniformes deportivos, mi querido don Luis. Muy bien, claro. Nos despedimos. Muy agradecidos estamos de Pablo Zambrano, el economista Pablo Zambrano, también de Juanita Francis sobre esos enfoques claros de gente que ha caminado, que ha mochileado, haciendo producción a baja escala, la economía popular y solidaria, y por supuesto a don Luis Quispe, que ha sido claro con respecto a lo que necesita el sector artesanal. Yo también fui un artesano. Durante muchos años mi padre fabricaba lámparas. Vivimos de eso, nos graduamos en el colegio y de eso luego pagué mis estudios universitarios y sé también los padecimientos de no haber crédito ni capacitación. Mi padre era lamparero, decimos nosotros los herederos lamparosos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo termómetro ciudadano, 3 criterios diferentes y también complementarios de alguna manera. La ciudadanía a través de estas encuestas, estos Vox Populi, para poder saber qué piensa la gente en las calles de los retos del nuevo gobierno de Ecuador. Soy Ramón Bravo, muchas gracias. Gracias a nuestros compañeros y compañeras que hacen los medios legislativos. Hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.